¿Sabías que la salsa no nació de la nada? Antes de llenar pistas de baile en todo el mundo, tuvo un origen humilde y profundamente cultural en Cuba. En este video vamos a recorrer el camino que llevó al son cubano a transformarse en la salsa que conocemos hoy. Si te gusta la historia de la música latinoamericana, quédate hasta el final. El son cubano es uno de los géneros musicales más representativos de la identidad cultural de Cuba y constituye la base de numerosos estilos musicales latinoamericanos posteriores, como la salsa. Su surgimiento, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, fue el resultado de un proceso de mestizaje cultural que integró elementos de origen africano y español. En este contexto, varios músicos y agrupaciones cubanas desempeñaron un papel fundamental en la consolidación y difusión del son como expresión popular. Uno de los primeros referentes históricos del son cubano es Nene Manfugaz, músico santiaguero considerado uno de los pioneros del género. A finales del siglo XIX, Manfugaz recorrió distintas regiones de Cuba interpretando formas tempranas del son, contribuyendo a su difusión fuera del ámbito rural del oriente cubano. Su estilo incorporaba el uso del bongo, la guitarra y el canto improvisado, elementos que se convertirían en rasgos distintivos del género. El aporte decisivo provino del trío Matamoros, fundado en Santiago de Cuba e integrado por Miguel Matamoros, Ciro Rodríguez y Rafael Cueto. Miguel Matamoros es reconocido como uno de los grandes compositores del son cubano, autor de piezas emblemáticas como Son de la Loma. El trío logró estructurar el son de manera más definida, combinando letras poéticas, melodías pegajosas y ritmos afrocaribeños, lo que facilitó su aceptación tanto en Cuba como en el extranjero. Ignacio Piñeiro, fundador del Septeto Nacional, desempeñó un papel clave en la evolución del son al incorporar instrumentos como la trompeta, lo que enriqueció el sonido del género y amplió sus posibilidades expresivas. Piñeiro no solo fue un destacado músico, sino también un cronista social, cuyas composiciones reflejaban la vida cotidiana, las costumbres y las preocupaciones del pueblo cubano. Su obra contribuyó a legitimar el son como una manifestación cultural urbana y nacional. No puede dejarse de mencionar a Arsenio Rodríguez, conocido como el Ciego Maravilloso, quien, aunque pertenece a una etapa posterior, influyó de manera decisiva en la modernización del son. Arsenio amplió la estructura instrumental del conjunto sonero e introdujo arreglos más complejos, consolidando la transición hacia formatos que influirían directamente en el desarrollo de la salsa. Nene Manfugaz fue uno de los músicos más influyentes de la música popular cubana del siglo XX, especialmente en el ámbito de la percusión afrocubana, el jazz latino y la fusión entre lo folclórico y lo moderno. Su legado es fundamental para entender la evolución rítmica de la música cubana contemporánea. Desde muy joven, Manfugaz estuvo profundamente vinculado a las tradiciones afrocubanas, en particular a los toques rituales de origen yoruba. Estudió y dominó instrumentos como los tambores batá, la conga y otros elementos de la percusión folclórica, pero su gran aporte fue llevar ese conocimiento ancestral a contextos musicales modernos, algo poco común en su época. En los años 60, Nene Manfugaz se integró a la Orquesta Cubana de Música Moderna, una agrupación clave que sirvió de laboratorio para nuevas sonoridades y de la cual más tarde surgiría Iraquere. En este entorno, Manfugaz fue una figura esencial en la incorporación de los ritmos religiosos y folclóricos afrocubanos dentro del jazz, el son, la música bailable y la experimentación instrumental. Uno de sus mayores aportes fue la introducción formal de los tambores batá en el jazz cubano, no solo como acompañamiento rítmico, sino como instrumento solista con un lenguaje propio. Esta innovación abrió el camino para futuras generaciones de músicos y percusionistas, tanto en Cuba como a nivel internacional. Además de su trabajo como intérprete, Nene Manfugaz fue compositor y arreglista. Sus obras reflejan una fuerte espiritualidad, una profunda raíz africana y una visión moderna de la música cubana. En muchas de sus composiciones se percibe la presencia de los orizas, los cantos rituales y los patrones rítmicos tradicionales, integrados con armonías y estructuras contemporáneas. Su influencia se extiende a músicos fundamentales como Chucho Valdés, Óscar Valdés, Emiliano Salvador y otros protagonistas del jazz cubano. Aunque no siempre fue una figura mediática, dentro del mundo musical se le reconoce como un maestro, innovador y puente entre la tradición y la modernidad. Nene Manfugaz falleció en 1989, pero su legado permanece vivo. Hoy es recordado como uno de los grandes arquitectos del lenguaje rítmico cubano moderno, un músico que supo respetar la raíz africana mientras la proyectaba hacia el futuro. El trío Matamoros es una de las agrupaciones más importantes y fundacionales de la música tradicional cubana, en especial del son, género que se convertiría en la base de gran parte de la música popular de Cuba y del Caribe. El trío Matamoros fue fundado en 1925, en Santiago de Cuba, por el músico y compositor Miguel Matamoros, acompañado inicialmente por Ciro Rodríguez y César Cueto.
Santiago de Cuba, cuna del son y de profundas tradiciones musicales, fue el escenario ideal para el surgimiento de esta agrupación. Desde sus inicios, el trío combinó elementos del son oriental, la trova tradicional, el bolero y ritmos afrocubanos, logrando una sonoridad sencilla pero profundamente expresiva. Su formato, voz, guitarra, maracas y claves, se convirtió en un modelo para generaciones posteriores. Miguel Matamoros fue el alma creativa del trío. Cantante, guitarrista y compositor prolífico, escribió algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio cubano. Sus composiciones destacan por letras directas, poéticas y populares, que hablan del amor, la vida cotidiana y la identidad cubana. Entre sus obras más célebres se encuentran Son de la Loma, Lágrimas Negras, Juramento, El que siembra su maíz, Mama, Son de la Loma. Estas canciones trascendieron fronteras y se convirtieron en clásicos universales de la música latina. Durante las décadas de 1920 y 1930, el trío Matamoros alcanzó una enorme popularidad en Cuba gracias a la radio, los discos y las presentaciones en vivo. Pronto su música cruzó fronteras, realizando giras por América Latina, Estados Unidos y Europa, llevando el son cubano a escenarios internacionales. Su obra sentó las bases de lo que luego evolucionaría en el mambo, el cha-cha-cha, la salsa y otras expresiones de la música latina. Gracias a su obra, el son dejó de ser una expresión regional para convertirse en un lenguaje musical universal. El Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro es una de las agrupaciones más influyentes en la historia de la música cubana y un pilar fundamental en la consolidación y difusión del son cubano como género nacional e internacional. El Septeto fue fundado en 1927, en La Habana, por el compositor, contrabajista y director Ignacio Piñeiro. Su creación marcó un momento decisivo en la evolución del son, ya que estableció de manera definitiva el formato de septeto, incorporando la trompeta al tradicional sexteto de son, lo que amplió las posibilidades melódicas y expresivas del género. El grupo original estuvo integrado por voz, guitarra, tres, bombo, maracas, claves, contrabajo y trompeta, estructura que se convirtió en modelo para innumerables agrupaciones posteriores. Ignacio Piñeiro es considerado uno de los grandes arquitectos del son cubano. Como compositor, aportó letras de gran ingenio, con fuerte contenido social, humor criollo y referencias a la vida cotidiana del pueblo cubano. Su obra refleja la identidad nacional, el habla popular y las dinámicas sociales de su tiempo. Bajo su liderazgo, el Septeto Nacional desarrolló un estilo sólido, rítmicamente preciso y de gran fuerza colectiva, donde el coro, pregón, la clave y el diálogo instrumental ocupaban un lugar central. El repertorio del Septeto Nacional incluye algunas de las piezas más emblemáticas del son cubano, muchas de ellas compuestas por Piñeiro, entre las que se destacan Échale salsita, Suavecito, Bardo, ¿Dónde estabas tú?, El platanal de Bartolo, Cuidado con la bomba. Estas obras se caracterizan por su estructura clara, su riqueza rítmica y letras que combinan picardía, crítica social y sentido popular. Desde finales de los años 20 y durante las décadas de 1930 y 1940, el Septeto Nacional alcanzó gran prestigio en Cuba y realizó presentaciones internacionales, contribuyendo decisivamente a la proyección mundial del son cubano. Sus grabaciones se difundieron ampliamente por América Latina y otras regiones, influyendo en el desarrollo de conjuntos y orquestas de música bailable. A diferencia de otras agrupaciones de su tiempo, el Septeto Nacional mantuvo un fuerte apego a la tradición, sin perder creatividad ni vigencia artística. Aunque Ignacio Piñeiro falleció en 1969, el Septeto Nacional continuó su labor artística y se mantiene activo hasta la actualidad, siendo una de las agrupaciones más longevas de Cuba. Su trabajo ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación, y su repertorio sigue siendo referencia obligada para músicos, investigadores y amantes del son. En la historia de la música cubana y latinoamericana existen figuras que no solo destacaron por su talento, sino que transformaron profundamente el rumbo de la música popular. Uno de esos nombres imprescindibles es Arsenio Rodríguez, conocido como el Ciego Maravilloso. Músico, compositor, arreglista e innovador, Arsenio fue el gran arquitecto del son cubano moderno y el precursor directo de la salsa. Su obra marcó un antes y un después en la forma de tocar, cantar y sentir la música afrocaribeña. Ignacio Arsenio Travieso School nació el 30 de agosto de 1911 en Guira de Macuriges, provincia de Matanzas, una región profundamente ligada a la tradición afrocubana. Desde niño estuvo rodeado de cantos campesinos,
toques de tambor, rumbas, rezos y celebraciones populares. Estos sonidos formaron la base de su sensibilidad musical. A temprana edad perdió la vista a causa de un accidente, hecho que marcó su vida, pero no limitó su destino. Por el contrario, desarrolló un oído excepcional y una memoria musical prodigiosa. Aprendió a tocar el tres cubano, instrumento que se convirtió en una extensión de su voz. En reuniones familiares y fiestas del campo comenzó a componer y a interiorizar el son montuno, absorbiendo también ritmos y cantos de raíz africana. En la década de 1930, Arsenio se traslada a La Habana, centro cultural y musical de Cuba. Allí entra en contacto con importantes músicos y comienza a consolidar su carrera profesional. En 1940 funda el conjunto Arsenio Rodríguez, rompiendo con el formato tradicional del sexteto y septeto sonero. Su visión era clara: crear un sonido más fuerte, más rítmico y más cercano a las raíces africanas. Introduce cambios revolucionarios. Incorpora el piano, que aporta riqueza armónica. Añade la tumbadora, conga, reforzando el pulso africano. Amplía la sección de trompetas. Da mayor protagonismo al tres y al bajo. Con este formato nace el son montuno moderno, base de la música bailable contemporánea. Arsenio Rodríguez no solo interpretaba música, la reinventó. Sus aportes cambiaron el lenguaje del son cubano. Desarrolló el montuno como sección central de improvisación vocal e instrumental. Fortaleció el diálogo entre solista y coro. Introdujo estructuras más largas y dinámicas. Integró patrones rítmicos de origen congo y yoruba. Sus composiciones se caracterizan por una energía poderosa y una profunda conexión con lo africano. Obras como Bruca Manigua, Dundumbanza, Fuego en el 23, Hacheros Pa, Un Palo y La Goyesca se convirtieron en clásicos que influyeron a generaciones de músicos. Las letras de Arsenio Rodríguez reflejan la vida del pueblo, la memoria africana y la espiritualidad afrocubana. En una época de discriminación racial, Arsenio reivindicó con orgullo la herencia negra. Sus canciones hablan de historia, resistencia cultural, religión, barrio y cotidianidad. Fue uno de los primeros músicos en llevar estos temas al centro de la música popular bailable. Para Arsenio, la música era identidad, memoria y afirmación cultural. En los años 50, Arsenio Rodríguez emigra a Estados Unidos, estableciéndose en Nueva York. Aunque enfrenta problemas de salud y dificultades profesionales, su música ya había sembrado una semilla irreversible. Músicos cubanos y puertorriqueños retomaron su formato de conjunto, su estructura rítmica y el protagonismo del montuno. Décadas más tarde, estos elementos darían origen a la salsa. Artistas como Johnny Pacheco, Willy Colón, Rubén Blades y Celia Cruz reconocieron la influencia directa de Arsenio Rodríguez en su música. Hablar de Arsenio Rodríguez es hablar de raíz, memoria e innovación. Su vida demuestra que desde la humildad, la adversidad y la tradición popular puede surgir una obra capaz de transformar la historia musical de un continente. Arsenio tomó el son tradicional y lo llevó a una nueva dimensión, lo hizo más fuerte, más profundo, más africano y más libre. Con su visión adelantada a su tiempo, sentó las bases del conjunto cubano moderno y abrió el camino para la música salsera que, décadas después, conquistaría el mundo. Su legado no vive solo en los discos ni en los libros de historia. Vive en cada montuno, en cada llamada y respuesta entre coro y solista, en cada tumbado de piano, en cada descarga que invita al baile y a la reflexión. Arsenio Rodríguez no fue únicamente un músico excepcional, fue un pensador de la música, un defensor de la identidad afrocubana y un creador que dio voz a su pueblo a través del sonido. Hoy, su obra sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos y oyentes, recordándonos que la música es memoria, resistencia y celebración. Arsenio no solo tocó el son, lo transformó en un lenguaje universal, eterno y vivo. Si este recorrido te ayuda a entender mejor sus raíces, apóyame con un like y comparte este video. Suscríbete para seguir explorando juntos la historia de los artistas y sonidos que han marcado a Latinoamérica. Nos vemos en el próximo video.